algún efecto o alguna influencia sobre el sistema inmune, ¿sí? Y como después una comita, si ese efecto es beneficioso o es perjudicial, ¿sí? Eso pues es una pregunta que se ha hecho mucha gente durante muchos años y ha conducido a mucha investigación. Entonces partamos como para tener un elemento, ¿sí? Como antes de la clase. ¿Quién quiere dar una respuesta a esta pregunta? Por lo que piensan sobre esa pregunta. El ejercicio, ¿sí? Tiene algún efecto sobre el sistema inmune de las personas, y si ese efecto que tenga el ejercicio es beneficioso o perjudicial, como una pregunta grande, ¿sí? ¿Quién quiere dar una respuesta? Pues creo que cuando me voy a hacer resistir no oigo bien, hay mucho ruido, ¿sí? ¿Quieres hablar un poquito duro? yo creo que va, pues digamos, como de la mano con el desarrollo motriz, pues desde una persona pequeña que pues empieza a desarrollar su sistema inmunológico, lo que pues desenvuelve todo lo que es la actividad física. No simplemente el hecho de realizar actividad física o deporte, sino de hacerlo pues en un ambiente en el que pues tiene la capacidad de tanto recibir como, así como recibir cosas que pueden ayudarle a su sistema inmune, pues, como a tomar todas las defensas. Pues no sé, considero que pues es como la mayor parte pues, de la vida es cuando los niños están pequeños, por eso se enferman como tanto que empiezan a desarrollar pues, su sistema inmune, y siento que pues, el deporte y el hecho de compartir en otros ámbitos con otras personas les ayudan a ese desarrollo. Bueno, muchas gracias por tu respuesta. Vamos a tomar un elemento que me parece muy interesante en lo que tú contestaste. Es que la vida de una persona, ¿sí? Pues es algo que nos puede ayudar a completar esa pregunta, ¿sí? Entonces sería, ¿cómo es el efecto del ejercicio también, ¿sí? Y si ese efecto es benéfico o perjudicial en una persona, pero a través del desarrollo de la persona. O sea, ¿cómo sería ese efecto en niños, dices tú? ¿Sí? ¿Cómo sería ese efecto en personas jóvenes? Y también cómo sería ese efecto en personas mayores, ¿sí? Porque la respuesta no necesariamente es la misma, ¿sí? Puede tener efectos distintos, por ejemplo, en personas mayores, en personas como jóvenes y en niños, ¿sí? Y me parece que da un elemento muy interesante. Digamos, el sistema inmune, como todos los órganos, ¿sí? Y todos los sistemas de nuestro cuerpo, va a tener una, o sea, no es como estático, va a tener una formación, ¿sí? Un desarrollo, una maduración y también un envejecimiento, ¿sí? Como ocurre con el cerebro, como ocurre con el sistema digestivo, el sistema endocrino, todos los sistemas. ¿En qué etapas de la vida, digamos, es como más crítico esto, por lo que tú estás planteando? ¿En qué etapa sería? Bueno, o sea, como al principio de la vida, ¿sí? Pues empiezan a conocer, digamos, como el sistema inmune, pues nos va a proteger necesariamente también de las bacterias, de los virus, ¿no es cierto?, de los hongos, ¿sí? De determinados microorganismos o agresiones externas. Y en la niñez, digamos, se va dando un conocimiento de esos virus, de esas bacterias, dices tú, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, hay va a haber una maduración del sistema inmune, ¿sí? Y ahí va a tener un papel como un trabajo de ejercicio, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Y qué pasará en un adulto? Como una persona con un deportista joven. Pues, digamos que ya siento que va un poco más ligado como a la manera de respuesta del cuerpo frente a un virus o una bacteria. En cuanto a, digamos que las glándulas sudoríficas, pues son un medio de expulsión de, pues digamos, como del cuerpo a, pues, a razón de esta bacteria. Entonces, supongamos que, pues generalmente uno tiende como
a secretar pues más mucosidad, que pues digamos que flemas, etcétera, etcétera. Entonces siento que el ejercicio pues por medio del sudor permite la liberación también de pues digamos como ese tipo de... Bueno, ahora miramos cuáles son los mecanismos que son muy complicados, ¿sí? Pero más o menos en una persona joven uno esperaría que el sistema inmune pues normalmente va a tener una respuesta muy fuerte, ¿no? ¿Sí? Muy fuerte, que no necesariamente va a ser algo benéfico para la persona, ¿no? Pudiera ser también un efecto nocivo, ¿sí? Porque como toda respuesta en el sistema inmune, pues si la respuesta está modulada, está correcta, pues va a tener un efecto benéfico, pero si la respuesta es excesiva, no va a tener un efecto benéfico en la salud, ¿sí? Pero si es el momento como la persona que tiene su sistema inmune, digamos, más poderoso. Y en una persona mayor. Bueno, son más comunes las infecciones, el cáncer en las personas mayores. Sí, es más común, pero no sé, digamos, cómo esté relacionado directamente con eso. Entonces es mucho más común, ¿no es cierto? Entonces ahí también hay un punto importante, cómo va a ser el ejercicio, la relación del ejercicio con el sistema inmune en una persona mayor. Si tú ves que el cáncer, por ejemplo, es una enfermedad que puede dar a cualquier edad, pero es sobre todo de viejos, ¿sí? Porque ya el sistema inmune, hay una cosa que se llama inmunosencia, se llama como, es decir, que se va olvidando senil el sistema inmune, ¿sí? Y por eso aparecen ciertas enfermedades que no aparecen en otra persona. Y bueno, en el transcurso de la vida también nos tocará mirar si es una persona sedentaria, si es una persona que está habituada al ejercicio, ¿sí? Porque las respuestas pueden ser distintas, ¿no es cierto? Si es alguien no habitual al ejercicio, si es alguien habitual al ejercicio. Con relación a responder si va a ser un efecto benéfico o perjudicial del ejercicio. Pero hay planteadas muchas ideas interesantes. ¿Qué más quiere hacer un aporte para resolver estas preguntas? Los mecanismos, sí, es importante, son muy complejos, ¿sí? Y vamos a tratar como de crear unos elementos para entender cómo es la respuesta inmune y cómo es la relación con el sistema endocrino y con el ejercicio. Es muy complicado, pero vamos a tratar de tener como los elementos principales para responder esa pregunta. Muy bien, ¿quién tiene alguna otra idea? Pues yo pienso que el sistema inmune relacionado con el ejercicio es muy importante, pues porque uno al hacer ejercicio, uno también alienta, pues, muchos factores pues, del cuerpo, la respiración, el metabolismo. Entonces todo esto va a ayudar a que haya una mejor respuesta a la hora de, digamos, combatir cierta enfermedad o cierto daño en el cuerpo. Pues tú dices que en general es una respuesta beneficiosa, ¿sí? Pero pudiera no serlo. Depende de la persona. Pues depende también de si es muy excesivo un ejercicio. Eso, muy bien. Depende de la persona y depende si es muy excesivo el ejercicio, ¿sí? ¿Qué ocurre si una persona hace un ejercicio, por ejemplo, un deportista de élite, ¿sí? Que haga un ejercicio, digamos, excesivo, muy intenso, con relación a la respuesta inmune, al sistema inmune? Ese ejercicio como excesivo o muy intenso va a generar una respuesta benéfica o por el contrario perjudicial para el sistema inmune. Perjudicial porque está llegando el cuerpo a su límite. ¿Qué causa? Lesiones, pero entonces darlo con una palabra que esté relacionada con el sistema inmune. Si un músculo lo exiges excesivamente, ¿qué genera? ¿Cuál va a ser la respuesta que va a tener el sistema inmune sobre el músculo? No, eso sería una respuesta como de lesión, pero ¿cómo se ve la respuesta? No. Atrofiarse. Atrofia no, pues generaría lo contrario, no mucha atrofia. Sí, atrofia es como disminución del tamaño. ¿Genera qué? Con una sola palabra. ¿Va a tener de pronto dolor la persona? ¿Va a tener como calor? ¿Se le va a poner caliente esa área? Sí, esos son signos de que va a tener enrojecimiento de pronto, una articulación o algo. No.
desgaste es más bien lo contrario. El desgaste es, digamos, como un efecto crónico que está perdiendo tejido. ¿Sí? Por ejemplo, tejido articular, entonces que genera rigidez, una artrosis. Bueno, la palabra es inflamación. ¿Sí? Va a generar inflamación en el músculo, ¿sí o no? ¿Sí? Claro, así se llama inflamación. ¿Sí? Va a generar inflamación. Y mira que entonces las células inflamatorias al irse al músculo, ¿sí? Pues porque el exceso de trabajo sobre ese músculo va a generar una respuesta inflamatoria. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la respuesta inflamatoria que pueda en ese momento tener la persona contra un virus o una bacteria? Va a estar aumentado o disminuido. Si las células inmunitarias están encargándose con ese problema en el músculo, ¿cómo va a estar? Disminuido. Sí, claro. Entonces, en un ejercicio intenso, vamos viendo cómo, por ejemplo, una persona va a tener como una ventana inmunológica de inmunosupresión. ¿Sí? En unos días nomás. ¿Sí? Que es algo que tú tienes que prevenir, porque entonces, por ejemplo, le puede dar una gripa muy fuerte a la persona y no tener una buena respuesta inmune. Si en ese momento estás puesto un virus, ¿sí? O sea, ahí el ejercicio tendría un efecto perjudicial sobre el sistema inmune. ¿Sí? ¿Sí me explico la razón o no? ¿Sí? Claro. Sí, en el ejercicio intenso, no en el ejercicio moderado. ¿Sí? Pues porque el ejercicio intenso, digamos, causa una respuesta inflamatoria sobre los músculos. ¿Sí? Y entonces el sistema inmune, al estar respondiendo para poder tener esa exigencia, digamos, sobre los músculos, tiene una disminución sobre las defensas para efectos, por ejemplo, microorganismos o entonces aquí te puede, por ejemplo, un cuadro respiratorio mucho más severo. Entonces hay como una ventana, pero eso es transitorio en el tiempo, pero hay una ventana como inmunosupresión. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, mira, en general podemos decir que, pues según lo que vamos viendo, que el ejercicio va a generar un efecto benéfico, dedicamos a los mecanismos. ¿Sí? Eso es muy complicado. Un efecto benéfico sobre el sistema inmune, ¿sí? El ejercicio leve o moderado. ¿Sí? Y ese efecto puede ser agudo, o sea, como en el mismo momento, pero también puede verse crónicamente. Y se puede ver crónicamente porque si la persona tiene como síntomas inflamatorios crónicos así de baja intensidad, se los disminuye. Entonces va a tener un efecto muy benéfico en el sistema inmune. ¿Sí? Pero también un ejercicio intenso, como excesivo, llamémoslo intenso y excesivo, que genere una inflamación, ¿sí? Va a tener durante un tiempo un efecto, digamos, nocivo sobre el sistema inmune. ¿Sí? Eso pues ya se sabía por experiencia, porque muchos deportistas de élite van a afectarse demasiado pronto por una gripa que les dé en ese momento o algo así, más que otra persona. Y, bueno, pero ¿cuáles son las razones? Vamos a ver todo eso. ¿Alguna otra idea para responder a estas preguntas? Bueno, para, digamos, poder entender esto como un poquito más técnicamente, nos toca mirar cómo es la respuesta inmune, cuáles son las células que participan, y eso es una pesadilla, pero vamos a tratar de que sea como lo más claro posible. ¿Sí? Entonces, lo primero es que el sistema inmune está en muchas partes del cuerpo. ¿Sí? O sea, tiene una organización como difusa. ¿Sí? Y está constituido por muchas cosas, pero está constituido principalmente por órganos que hacen parte del sistema inmune, como los ganglios linfáticos, como por ejemplo las amígdalas, como el tejido linfoide que hay en el colon, en el intestino, en muchas partes del organismo, los bronquios. ¿Sí? Está constituido por esos órganos y por células. ¿Sí? Y esas células, la mayoría de las células del sistema inmune se forman en la médula ósea y circulan en la sangre y les llaman leucocitos. ¿Sí? Entonces,
además de células y órganos, el sistema inmune está relacionado también con una cantidad como de proteínas que circulan, ¿sí? Y como con unos efectos que producen comunicación entre las células del sistema inmune y del sistema endocrino, que son los sistemas, y por supuesto el sistema nervioso, que son como los sistemas de control del organismo. O sea, hay una gran relación entre el sistema inmune y las hormonas también, ¿sí? El sistema endocrino. Bueno, aquí de fondo tenemos un ganglio linfático, pero poquito a poquito vamos a tratar de ir explicando eso. Aquí. Bueno, ahí tenemos ¿qué se está viendo ahí en el fondo de esta persona ahí? Las amígdalas es como parte del sistema inmune, para que tengan una cosa. ¿Por qué están ahí tan grandes en la boca? No, ahí no están como inflamadas, es que las tienen muy grandes también porque es una persona joven, ¿sí? Por ejemplo, los ganglios linfáticos, las amígdalas, en general el tejido linfático en personas jóvenes es mucho más abundante. Las personas que somos mayores van disminuyendo, ¿sí? Porque sean como el envejecimiento del sistema inmune, ¿sí? Se va dando. Esto es importante porque eso es uno de los efectos crónicos del ejercicio, que disminuye como el envejecimiento del sistema inmune, ¿sí? En el largo plazo, si la persona durante su vida ha tenido actividad física y ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿en qué sitios se va a estar más concentrado el sistema inmune? Como cerca de las cosas que nos ponen en contacto con el exterior, por ejemplo la boca, ¿sí? Entonces, cerca de la boca, pues ahí entran virus, bacterias, todo eso, hongos, de todo. Hay gran cantidad de concentración del sistema inmune que se organiza formando las amígdalas y muchos linfocitos que hay ahí, ¿sí? Cerca, por ejemplo, al recto, ¿sí? Como los orificios, ¿sí? Porque son puertas de entrada, ¿sí? Ahí va a estar bastante concentrado el sistema inmune. Entonces, el sistema inmune es muy complejo, pero la función principal que tiene el sistema inmune, no la única, pero la función principal es proteger un organismo, ¿sí? Frente a patógenos como bacterias, virus, parásitos, ¿sí? Eso por un lado, pero también el sistema inmune tiene un papel muy importante, ¿sí? En como vigilar el mismo organismo, como todos los ciclos celulares, para que no se formen, por ejemplo, tumores, ¿sí? Para que las células tengan como la división, la replicación adecuada y no se generen como tumores en las personas. Todo eso tiene que ver con el sistema inmune, ¿sí? Una de las cosas más importantes que hace el sistema inmune es que para poder ejercer su función tiene que distinguir lo que es propio, o sea, las proteínas propias de la persona, de lo que es extraño, ¿sí? De lo que es extraño. Cuando hay deficiencias en esa diferenciación, aparecen las enfermedades que llaman autoinmunes, como por ejemplo el lupus o algunas enfermedades, la artritis, ¿sí? Algunas enfermedades en que hay una desregulación y el organismo se ataca a sí mismo, no reconoce lo propio de lo extraño. Los componentes del sistema inmune son principalmente unas células que se llaman linfocitos, ¿sí? Los linfocitos, y otras células que ayudan a los linfocitos. Bueno, ¿cómo está organizado el sistema inmune? Están diferentes órganos que se llaman órganos linfoides primarios y secundarios, como la médula ósea, que está entre los huesos, el timo, los ganglios linfáticos, el vaso, las amígdalas
y también disperso, como en muchos órganos. En todos estos sitios está el sistema inmune. El micrófono está fallando mucho, pero ¿se escucha bien? ¿Se está escuchando? Aquí tenemos un hueso, ¿sí? Por dentro de todos estos huequitos que hay ahí en el hueso y por dentro de la médula ósea, por la llama médula, por dentro del hueso, mejor dicho, está el tejido hematopoyético, o sea, el tejido donde se forma la sangre, ¿sí? La sangre tiene glóbulos rojos, ustedes saben, que son los que transportan el oxígeno, el dióxido de carbono, todo eso. Y tiene glóbulos que se llaman glóbulos blancos, que son los mismos leucocitos. Los leucocitos, que son muy importantes de entender cómo funcionan, ¿sí? Los leucocitos cumplen su función no en la circulación, sino cuando pasan a los tejidos en la respuesta inflamatoria, ¿sí? O sea, por ejemplo, un neutrófilo, que es un leucocito, no cumple ninguna función mientras está circulando. Para cumplir su función tiene que pasar el tejido cuando se haga la respuesta inflamatoria. ¿Hasta aquí va claro? ¿Sí? Bueno. Acá pues es un fetico, ¿sí? Un feto, que está como abierto, mira la boquita aquí de un autor. Estos son los pulmones, este es el corazón, este órgano que hay aquí como en el centro, eso se llama el timo. Como para ir teniendo una idea de qué es el timo. Aquí en la autopsia se está como cogiendo con una pinza, este organito se llama el timo. Bueno, entonces, los linfocitos, que son una de las células del sistema inmune, ¿sí? Son de varios tipos y los tenemos que ir entendiendo porque eso tiene que ver como las relaciones del ejercicio con ellos. Esto es un poquito pesado, pero creo que lo entendiendo. Los linfocitos los vamos a ver primeramente en unos linfocitos que llaman linfocitos B, ¿sí? Linfocitos B. Y otro tipo de linfocitos que llaman linfocitos T, ¿sí? Entonces hay linfocitos B y linfocitos T. Existe un tercer tipo de linfocitos que se llaman natural killer, que es en inglés como asesinos naturales, ¿sí? Entonces, tres tipos de linfocitos: linfocitos B, linfocitos T y otros que se llaman natural killer, ¿sí? Estos tres tipos de linfocitos, los tres se forman en la médula ósea, ¿sí? Los tres se van a formar en la médula ósea. No. Vamos a ver si de pronto cortándolo para estar mejor. Ahí se escucha mejor. Sí. Bueno, pero es que se corre, bueno, vamos a tratar ahí. Entonces, esos tres tipos de linfocitos se forman entonces en la médula ósea, ¿sí? El linfocito B sale de la médula ósea y va a los órganos linfoides, o sea, va al ganglio linfático, va como a las amígdalas, ¿sí? A los tejidos asociados a las mucosas, como cerca al recto, pues por todo el organismo se distribuye. Y ese linfocito B va a ser una célula muy importante y ahora vamos a entender cómo funciona. El otro linfocito que se llama T se forma en la médula ósea, pero se tiene que ir al timo, ¿sí? Se tiene que ir al timo. Y en el timo va a aprender una cosa importante, va a aprender qué antígenos, o sea, como qué proteínas son las propias y cuáles son las extrañas, ¿sí? Después de que él aprende eso, se va a todos los tejidos. Cuando el linfocito T tiene un defecto en diferenciar lo propio de lo extraño, eso genera las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la artritis reumatoide, el lupus y otras enfermedades autoinmunes, ¿sí? Y el tercer tipo de linfocito, que se llama natural killer, no es ni B ni T, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo funciona la inmunidad? Entonces, existen dos tipos de inmunidades. Una que se
se llama natural y otra que se llama adquirida. ¿Sí? La inmunidad natural es inespecífica, o sea, es una forma como responde el organismo ante cualquier tipo de virus o bacteria, hongo o cualquier agente externo. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, parte de lo que es la inmunidad innata son las barreras. ¿Sí? Si yo tengo mi piel íntegra, que no tenga ninguna herida, ¿sí? Y me llega una bacteria, un virus, la piel íntegra va a hacer que esa bacteria, ese virus no pueda entrar. ¿Sí? O sea, por eso es lo que se llama como inmunidad innata. ¿Sí? En cambio, si yo tengo una heridita, el virus o la bacteria puede entrar. ¿Sí? Fácilmente, porque no está esa barrera. Entonces, hay algunas células que responden ante cualquier virus o bacteria, y eso hace parte de lo que se llama la inmunidad innata. ¿Sí? Otra célula muy importante que hace parte de esa inmunidad innata son un tipo de leucocitos que se llaman neutrófilos. ¿Sí? Yo no le voy a poner aquí todas las células de eso, sino como las más importantes. Si entra un virus, una bacteria o un hongo al organismo, ¿sí? Van a llegar a ese sitio por la sangre una célula que llaman los neutrófilos, que es un tipo de leucocito. ¿Sí? Pero él va a llegar sin importar cuál tipo de virus o bacteria o hongo entra, o parásito. ¿Sí? Más o menos se va entendiendo. El otro tipo de inmunidad se llama adquirida. ¿Sí? La inmunidad adquirida es específica. Se llama adquirida porque la persona tiene que primero estar en contacto como con ese virus o bacteria o parásito o hongo, ¿sí? Y el organismo va a generar una respuesta para ese tipo, muy específica para ese tipo de virus, bacteria o hongo, de suerte que si vuelve a ingresar al organismo, él ya va a generar unos factores que van a dar una respuesta como muy específica, ¿sí? A ese virus o bacteria o parásito. Entonces eso se llama inmunidad adquirida o específica. Una pregunta. Bien. ¿La inmunidad natural se puede volver a adquirir? No. O sea, por ejemplo, cuando entra el virus y la ataca la inmunidad natural, pero adquiere los antígenos o Los anticuerpos serían. los anticuerpos, sí. Ahí se vuelve a adquirir. No, pero ahí habría ambos tipos de inmunidad. ¿Sí? Sí. Sí. Ya voy a tratar cómo explicar eso. Lo vamos a explicar a través como del ganglio linfático. Bueno, mira acá esto con atención. Mire, esto es una cosa un poquito complicada, pero afortunadamente esta clase es como larga, entonces vamos a apoyar las cosas muy concretas y que no les quede difícil. ¿Sí? Existen unas estructuras que llaman ganglios linfáticos, que algunas veces ustedes de pronto los pueden tocar. ¿Sí? Están aquí como en el cuello, aquí en la parte de atrás de la cabeza, en la ingle, en las axilas, en diferentes partes. ¿Sí? ¿Qué tienen esos ganglios linfáticos? Tienen linfocitos, tienen muchos linfocitos. ¿Sí? Entonces, aquí veríamos lo que es un ganglio linfático y aquí se ve cortadito. ¿Sí? Así se ve como cortado. Entonces, el organismo tiene en la ingle, como en la región inguinal, por dentro, como rodeando donde está la aorta, los grandes vasos, tienen muchas cadenas linfáticas. Las tienen en las axilas, las tienen en el cuello, ¿sí? En diferentes partes. Entonces vamos a tener un ejemplo, ¿sí? Una persona, digamos, un deportista o algo, en el ejercicio de su deporte tiene una pequeña herida en el pie, ¿sí? Y resulta que donde iba caminando, por decir algo, ahí había un hongo, digamos, ¿sí? Entonces, como se pierde esa barrera natural,
igual, ese honguito puede entrar ahí al pie, digamos, entró por acá. ¿Sí? Tan pronto entra ese hongo va a generar una respuesta inflamatoria como inespecífica, ¿sí? Y van a llegar los neutrófilos a tratar de contener el hongo. ¿Hasta aquí va como claro eso o no? ¿Sí? Y es posible que los neutrófilos solitos logren controlar el hongo, también es posible que no lo logren controlar, depende como lo patógeno que sea ese hongo. Pero ¿qué ocurre? Al llegar a ese hongo y entrarse, llegan unas células que se llaman presentadoras de antígenos y que van por todos los vasitos linfáticos y van a llegar al sitio donde haya el ganglio más cercano. ¿Sí? Por ejemplo, que lleguen aquí al ganglio linfático aquí en la ingle. ¿Sí? Llegan como con una partícula de este hongo. ¿Sí? Y cuando llegan al ganglio linfático, este es el ganglio linfático. Entonces, esa célula presentadora de antígenos va a llegar al ganglio linfático. Todos estos punticos que ustedes ven son linfocitos. ¿Sí? Entonces, la partícula que llega con la célula presentadora de antígeno, que llega como con esa partícula del hongo, se lo va a presentar a un linfocito que se llama virgen, ¿sí? Que no ha conocido, digamos, esa partícula de ese hongo, porque nunca ha estado en contacto con el organismo. Es un tipo de linfocito B. ¿Sí? Ese linfocito B, con la ayuda de otro linfocito que es T, de un subtipo de linfocito que se llama T helper, ¿sí? Se va a transformar en dos tipos de linfocitos distintos. Uno que se va a llamar, esto es muy importante, linfocito B en memoria, ¿sí? Y otro que se va a llamar célula plasmática. Entonces, el linfocito B de memoria va a guardar como la memoria de ese hongo. ¿Sí me explico hasta acá? ¿Sí? Y el linfocito B, que se llama célula plasmática, va a producir una sustancia que va a actuar por intermedio de la sangre que se llaman anticuerpos de inmunoglobulinas. Ese anticuerpo llega por la circulación y se le va a hacer una cosa que se llama ozonización, o sea, va a marcar ese hongo. ¿Sí? Y al quedar marcadito el hongo, los neutrófilos van a poder responder de una manera más eficaz contra ese hongo y eliminarlo. ¿Sí? Digamos que unos días después, bueno, si el deportista, digamos, su sistema inmune logra controlar el hongo, ni se dio cuenta que entró ese hongo. ¿Sí? Si no lo logra controlar, pues ahí aparece la enfermedad. Pero digamos que esa persona un mes después vuelve a hacer la carrera, lo que sea, y va a tener el mismo hongo, va a pisar un sitio donde está ese hongo lleno. ¿Sí? Llega la célula presentadora de antígeno y le trae el hongo, pero ya lo va a reconocer rápidamente el linfocito B de memoria. ¿Sí? Y rápidamente va a desencadenar una gran cantidad de anticuerpos para controlar ese hongo. Por eso se llama inmunidad adquirida. Vamos a poner un ejemplo más fácil con una vacuna. ¿Sí? Es un poquito más fácil de entender. Por ejemplo, una persona de niño le ponen una vacuna para la varicela. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esa vacuna? Es un virus hay dos maneras de dar vacunas. Generalmente son virus o bacterias que las atenúan como para que no logren producir la enfermedad, pero sí la respuesta inmune. O si no, hoy en día buscan la secuencia genética de ese virus o bacteria y la hacen artificialmente. Pero bueno, digamos le ponen la vacuna del virus de la varicela. ¿Por qué no le dan la varicela? Pues porque es un virus atenuado, que no es capaz de generar la enfermedad, pero sí la respuesta inmune. ¿Hasta aquí está claro o no? Entonces, ese virus de la varicela, esa vacuna, va a llegar y el linfocito B se lo va a presentar al linfocito T helper y van a formar dos células que van a ser cuáles. Linfocito B de memoria y el plasmocito, que produce las inmunoglobulinas o anticuerpos. ¿Hasta aquí va como claro eso o no? Es la misma célula plasmática o plasmocito o linfocito B maduro. Sí, todos esos son sinónimos. Entonces, digamos, esa persona, después de la vacuna, años después, va como una fiesta infantil, ¿sí? Hacer como recreación o lo que sea,
y está en contacto con un niño que tiene varicela. Entonces entra el virus de la varicela, pero rápidamente va a ser reconocido por el linfocito B de memoria, ¿sí? Y se va a desencadenar una gran cantidad de anticuerpos que hacen que el virus no pueda producirse y la persona no se enferme, ¿sí? Bueno, estas células, para poder hacer todos esos procesos, se tienen que comunicar unas con otras, o sea, el linfocito B con el linfocito T y con el neutrófilo, y para comunicarse con las otras células van a producir unas señales químicas muy importantes que llaman interleuquinas. Hay como 10 tipos de interleuquinas. Pero a mí lo que sí me parece bien importante entender es que se ha demostrado, ¿sí?, que el ejercicio continuo, la actividad física continua, mejora o incrementa la producción de interleuquinas por esas células. O sea, mejor dicho, mejora como la comunicación de las células del sistema inmune. Por esa razón, el ejercicio habitual, digamos, fortalece la respuesta inmune en las personas. ¿Sí está como claro eso o no? Profe, la interleuquina es como la forma en la que se comunican las células. Sí, son unas proteínas que fabrican las células como para llamar a otras células. No te quiero complicar esto, pero por ejemplo en el árbol, ¿sí?, hay como una respuesta exagerada. Entonces se produce un tipo de interleuquina que se llama 3, que llama muchos eosinófilos para que se produzca como las alergias y eso. Son sustancias químicas que producen las células para, como el sistema inmune depende de varias células, como una red, ¿sí?, para comunicarse unas con las otras. Y eso tú lo puedes medir en la sangre. Entonces, hay muchos artículos en internet muy buenos sobre estudios que han hecho en personas sedentarias, en diferentes edades, deportistas, no deportistas, con todo esto, ¿sí? Entonces, se ha demostrado que el ejercicio crónico, pues digamos, habitual, mejora la interacción de las células inflamatorias o de respuesta inmune por razón de las interleuquinas. Una pregunta, porque si lo que nos explicaste de la vacuna, sí, que es para generar anticuerpos, porque hay algunas enfermedades que todavía no se les ha podido encontrar como una vacunación, ciertas infecciones y eso? Porque eso es muy, muy complejo. Y los linfocitos de memoria pueden requerir varias, o sea, depende del antígeno, depende de lo que llegue, ¿sí? Por ejemplo, el virus del COVID, ¿sí? Entonces, con una sola exposición de la vacuna no se generan suficientes células B. Entonces, hay algunas enfermedades que con una sola exposición generan suficientes células B de memoria. En otras requieren varias exposiciones, como para reforzar el sistema inmune. Y porque eso es muy complicado, o sea, desarrollar vacunas es muy complejo, ¿sí? Entonces pueden no lograr como identificar las proteínas que logran que haya respuestas del sistema inmune, ¿sí? Por eso no para todas las enfermedades hay vacunas, pero esto funciona no solo funciona, digamos, como para proteger uno de enfermedades infecciosas, sino también el sistema inmune tiene que ver con que uno no desarrolla, por ejemplo, tumores, ¿sí? Entonces, por eso el ejercicio está también demostrado crónicamente, o sea, la actividad física es de las cosas más beneficiosas para que una persona no desarrolle cáncer, ¿sí? En cambio, el sedentarismo va a conducir a un estado que se llama como inflamación crónica, ¿sí? Y el sedentarismo conduce a dos cosas muy graves, que hay como una inflamación crónica de bajo grado, que desgasta como el sistema inmune, que, digamos, obstaculiza la formación de esas interleuquinas y hace que, digamos, la persona sea más sensible a dos cosas importantes, a que la insulina que produzca el páncreas no la puedan usar las células, o sea se generen como cambios que parecen a diabetes, ¿sí? Y que el sistema inmune no pueda tener una respuesta correcta. Entonces eso favorece el desarrollo, por ejemplo, de tumores, ¿sí?, de infecciones. Entonces, en general, digamos, la respuesta a esta primera pregunta que nos planteamos es que sí está demostrado porque esas células permiten la sangre. O sea, tú puedes medir, por ejemplo, después de un ejercicio intenso, cuántos leucocitos se forman, cuántas interleuquinas, todo eso, ¿sí? O un ejercicio moderado o crónico,
persona que nunca haga ejercicio o que haga ejercicios habituales. ¿Sí? Más o menos hasta aquí va como claro eso. ¿Sí? Este tema es de verdad una pesadilla porque ya en la parte muy técnica tiene muchas proteínas y eso es muy complejo. ¿Sí? Pero no tiene que ver tanto con el sudor, sino como con la respuesta inmune. Y la respuesta no es la misma para todas las personas. El ejercicio en general no es una actividad que sea beneficiosa siempre. El ejercicio puede ser de hecho muy perjudicial. ¿Sí? Entonces, siempre hay que mirar como quién es la persona que está haciendo el ejercicio, qué cantidad de ejercicio está haciendo. ¿Sí? El ejercicio produce como estrés en los tejidos. ¿Sí? ¿Por qué razón produce estrés en los tejidos el ejercicio? ¿Cómo? Porque genera como una respuesta de hormonas y se activa una cosa que se llama el sistema simpático. O sea, tú requieres mayor frecuencia cardíaca, entonces se genera, por ejemplo, el sistema simpático actúe, se genera la producción de adrenalina, se genera la producción de una cosa que se llama cortisol, que disminuye como la respuesta inmune, ¿sí? Porque necesitan más gasto cardíaco, necesitan mejor ventilación, broncolatación, todo eso. ¿Sí? Entonces, digamos, ¿por qué es beneficioso? Porque cuando el ejercicio se va haciendo crónico, como que facilita el funcionamiento general del sistema inmune, lo entrena y lo mantiene, digamos, dando unas respuestas inmunes apropiadas. ¿Sí? Pero si el ejercicio tú no lo haces de una manera como crónica, o sea, si no haces ejercicio habitual, si no de pronto haces un ejercicio muy intenso, sin haber estado habituado al ejercicio, esa respuesta inflamatoria puede ser muy severa y ocasionar inclusive la muerte. ¿Sí? Yo además de ser patólogo soy médico forense. ¿Sí? Yo he hecho muchas autopsias, por ejemplo, de personas, y en la ciclovía pasa mucho eso. O sea, y es muy impresionante porque tú ves en la morgue un señor como de 50 años con su uniforme de ciclista nuevecito que se lo compraron el día anterior porque le venían diciendo te vas a enfermar porque no estás haciendo ejercicio, y sale como loco a hacer ejercicio sin nunca haber hecho y ya las coronarias tapadas de colesterol, hacen un esfuerzo cardíaco grande, se infartan, colapsan la ciclovía, llegan los paramédicos y a la morgue de medicina legal. ¿Sí? Y tú lo ves con un uniforme de ciclista pero muerto. ¿Sí? No, pero es verdad, yo molestando por allá, unos de fisiología les dije, mira, el ejercicio es más perjudicial que existe, y eso puede ser cierto. Por esa razón, una persona no puede ponerse en un ejercicio sin una adecuación, sin una valoración, sin un entrenamiento. O sea, muertos sin cáncer después es lo que hay. Se infartan, ¿sí? Pues, estoy hablando de ejercicio mal prescrito, mal indicado de una persona que nunca ha hecho ejercicio. ¿Sí? O sea, el ejercicio puede tener entonces efectos beneficiosos, pero también puede tener efectos perjudiciales. ¿Sí? Una de las cosas más interesantes es, por ejemplo, con la edad uno va teniendo pérdida de la masa muscular, ¿sí? Eso se llama sarcopenia. ¿Sí? Y la pérdida de la masa muscular que es inevitable, o sea, inclusive en el mejor deportista que se pueda encontrar, ¿sí? Con la edad se va perdiendo pérdida de la masa muscular. Así es que habitúa al ejercicio y sea deportista de remo, de lo que quiera, ¿sí? Va perdiendo masa muscular. Naturalmente la pérdida de la masa muscular va a ser mayor que las personas que no ejerciten el músculo. ¿Sí? Entonces, la sarcopenia está relacionada con que pierde como disminución como protección del esqueleto porque hay menos masa muscular, ¿sí? Pierde movilidad y pierde entrenamiento del sistema nervioso. Entonces la persona va a ser más sensible, por ejemplo, susceptible a las caídas, pierde energía porque la célula muscular tiene muchas mitocondrias, entonces no tiene manera como de generar suficiente energía, pierde respuesta inmune, ¿sí? Entonces la sarcopenia es como un predictor también de la independencia que pueda tener una persona mayor.
Eso hay estudios muy interesantes. Por ejemplo, le miden el músculo macetero a personas ancianas o mayores y hay una relación entre la disminución del tamaño del músculo y las caídas, las enfermedades, el cáncer. ¿Sí? Pues van de la mano, claro. Van de la mano porque el hueso es muy activo y el hueso requiere el músculo. ¿Sí? Con osteoporosis, claro. Con osteoporosis, sí. Ellos están completamente relacionados. Y con otra cosa que llama la memoria muscular. ¿Sí? Las personas, por ejemplo, de edad que empiezan a acumular así, es porque van perdiendo la memoria muscular, entonces toca hacer estos ejercicios de marcha, todo eso. Pero es importante que vean cómo a través, digamos, el ejercicio también puede ser terapéutico y ayudar a muchas personas a vivir mucho mejor. Más jóvenes mejor, pero también en personas mayores. O sea, tú puedes llevar a una persona mayor que está dependiente. Existen unas escalas para medir eso que se llaman escalas de dependencia de la persona mayor. Entonces miran si la persona se puede sentar sola, si puede caminar, si puede correr. Bueno, y hay como unas escalas de 1 a 10 que te valoran eso. Pero en una persona que esté ya muy dependiente, que sea mayor, tú la puedes ayudar a mejorar mucho con ejercicio. Entonces puede pasar de tenerse que ser asistido para levantarse una silla a ya poderse levantar solo. Puede pasar de tener grave riesgo de caída porque hasta que una estampilla se tropieza, a recuperar memoria neuromuscular y empezar a caminar otra vez bien. ¿Sí? O sea, el sistema inmune está relacionado con el sistema endocrino y con el sistema nervioso. Entonces, es como otro campo grande que hay hoy en día en el ejercicio, o con personas que trabajan, por ejemplo, en geriatría o con personas mayores, en volverlos allá como a la independencia, ¿ves? O sea, todo eso tiene que ver con eso. Entonces, el ejercicio en qué condiciones va a ser perjudicial para el sistema inmune. Entonces, primero, cuando ustedes son deportistas de alto rendimiento y la persona no tiene un descanso o se excede en el entrenamiento, ¿sí? Va a generar un estado inflamatorio en el músculo. ¿Sí? ¿Sí me explico hasta acá? Ese estado inflamatorio en el músculo va a generar que le disminuya la respuesta inmune ante otras situaciones. Entonces tiene como una ventana inmunológica que tiene inmunosupresión. Por eso los deportistas tienen tantísimo cuidado pues, en los equipos así profesionales de que no vayan a ver por ahí alguien con gripa o estar como en sitios donde puedan estar en contacto, pues porque ellos saben eso. Pero claro que un buen entrenamiento tiene que conducir a que no haya inflamación crónica en el músculo, ¿no? Sí está como claro eso, ¿no? ¿Sí? Y en las personas no habituadas al ejercicio, si tú haces un ejercicio muy intenso, sin estar habituado, te puede conducir a una sobrecarga de las arterias coronarias y a un infarto, por ejemplo, y a la muerte. ¿Sí? Con eso hay que tener cuidado. Entonces, puede ser benéfico o no ser benéfico. ¿Preguntas hasta acá o va claro? Entonces, continuamos un poquitico con esto, volvemos otra vez acá al principio. A ver si logramos aclarar mucho más esto. Entonces, existen varios tipos de inmunidad. Primero, una inmunidad que se llama innata. ¿Sí? La inmunidad innata no depende de que uno haya conocido como el virus o la bacteria o el antígeno que produce la respuesta inflamatoria. ¿Sí? O sea, no necesita exposición previa a un patógeno. ¿Sí? Corresponde, por ejemplo, a la piel, a las mucosas que sean íntegras y las células encargadas de la inmunidad natural son los neutrófilos, unas células que llaman las natural killers, que son las que hablamos ahora, que es un tipo de linfocito que es nivel T, que se llama natural killer. ¿Sí? Y en el hígado se producen unas proteínas muy complicadas que se llaman proteínas del sistema del complemento, que son proteínas que complementan
esa se llama inmunidad innata y no depende de que la persona haya estado en contacto con el antígeno. O sea, la tenemos todos a cualquier tipo de antígeno. Cuando se pierde esa inmunidad innata en un deportista, por ejemplo, cuando tengas una lesión en la piel, una lesión en la mucosa, ¿sí? Una herida, una laceración o algo, o cuando la persona tiene como una inmunosupresión, ¿sí? Los neutrófilos son células que responden a lo que se llama inflamación aguda. Existen dos tipos de inflamaciones, una que se llama aguda y otra que se llama crónica. Agudo no significa que sea grave, significa que sea de corta duración, ¿sí? Y crónico significa que sea de larga duración. O sea, no confundir esos términos. En la inflamación aguda actúan los neutrófilos. En la inflamación crónica actúan los linfocitos. Entonces, si yo tengo una artritis reumatoidea que llevo años con esa artritis, ¿qué célula me está inflamando la articulación? ¿El neutrófilo o el linfocito? El linfocito. El linfocito es la inflamación crónica. ¿Sí? La inflamación aguda es el neutrófilo. ¿Sí? El neutrófilo. Aguda significa de corta duración. O sea, un infarto, por ejemplo, es algo de corta duración, pero es grave. O sea, uno puede tener algo agudo grave o no ser grave. Por ejemplo, una gripa sería una enfermedad aguda, pero pues no es grave. La diabetes es una enfermedad que aguda o crónica. Crónica, porque tiene muchos, es de larga evolución. ¿Sí? Existen entonces respuestas inflamatorias que se llaman agudas y respuestas inflamatorias que se llaman crónicas. ¿Sí? La respuesta inflamatoria aguda se da cuando un órgano, por ejemplo un músculo, ¿sí? Tú le haces un esfuerzo tal que genera lesión. Y es una forma como el organismo va a entrar a reparar la lesión. ¿Sí me explico? Por ejemplo, una fibra muscular tiene un estiramiento excesivo, ¿sí? Y se rompe o se estira excesivamente. Entonces, eso va a generar una respuesta inflamatoria para que se produzca la reparación de la fibra muscular. Y eso se llama una inflamación aguda. Clínicamente se manifiesta porque hay enrojecimiento, hay calor, o sea, la zona inflamada, si tú la tocas es más caliente, hay dolor y hay hinchazón. ¿Hasta aquí va claro eso o no? ¿Sí? Pero eso es en un caso grave, digamos que siempre van a existir respuestas agudas, ¿no? Digamos en el caso de un estiramiento. En un caso grave no, en todos los casos en que haya lesión. Si no hay lesión, no hay inflamación. Es un poquito complicado explicarte esto, pero mira, las células tienen como unas formas de adaptarse, ¿sí? Esas formas de adaptarse no son lesiones. Por ejemplo, el músculo, vamos a poner de ejemplo el músculo. Si yo me fracturo el hueso, el cúbito y el radio, me ponen un yeso. 3 meses después de no estarse moviendo el músculo, ¿qué va a pasar con el músculo? Se atrofia. O sea, disminuye el tamaño. Eso no es lesión, es una respuesta adaptativa. ¿Sí? No, el músculo se adapta a lo que le pasó al hueso, ¿sabes? ¿Sí? Pero mira que no es una lesión. La atrofia no es una lesión, es una respuesta adaptativa. ¿Sí? O sea que sin importar el tipo de desgarro, No, el desgarro sí es una lesión. siempre va a haber una inflamación aguda. Claro, siempre que hay lesión hay inflamación aguda. Si no hubiera inflamación aguda, no podrías tener reparación de la lesión. O sea, vamos a diferenciar respuestas adaptativas de respuestas que generen lesión. ¿Sí? Otro ejemplo, tú vas al gimnasio y haces mucho ejercicio y tu músculo se pone más grande. Eso se llama una hipertrofia, o sea, hay un aumento de tamaño del músculo. Eso es una respuesta adaptativa del músculo al mayor ejercicio. Pero ahí no hay inflamación. No vas a tener dolor, enrojecimiento ni edema. Es una respuesta adaptativa. ¿Sí me explico? Ahora bien, yo tengo una lesión. ¿Qué es lesión? Por ejemplo, en el caso de una fibra muscular, que se rompa la fibra. ¿Sí? Una ruptura de la fibra muscular. Así sea una solita, que puede ser. Esa ruptura va a generar unas
citoquinas, esas interleuquinas que van a hacer que las células inflamatorias lleguen ahí para varias cosas. Primero, para controlar el daño. Segundo, llegan unas células que se llaman monocitos que se transforman en macrófagos como para limpiar esa área y preparar el organismo para la reparación de la lesión. Y la fibra muscular es una cosa muy complicada porque el músculo tiene muy poquita capacidad de regenerar. Entonces, el peligro en el músculo es que te repare con otra célula que se llama fibroblasto y te produzca una cicatriz. ¿Sí? Ya ven una disminución de la función. ¿Va muy enredado esto o no? Pero siempre que tú tienes inflamación, tuviste algún grado de lesión. ¿Sí? Una pregunta. O sea, en un físico-culturista lo que vas a tener es una hipertrofia, ¿no es cierto? Son aumentos de tamaño normalmente, no vas a tener una lesión, ¿sí? Cuando uno hace ejercicio, el músculo tiene una respuesta adaptativa. Sí. Pero después, cuando hay un ejercicio exagerado y esa respuesta adaptativa dura, lo que dura el ejercicio. Por eso, pero si la tensión que usted somete a esa fibra que sobrepasa la capacidad de adaptación de esa persona, aparece la lesión. ¿Sí? Siempre que la anoxia o el daño, digamos, sobrepase la capacidad adaptativa, hemos dicho, la célula ante cualquier estrés te responde adaptándose hasta donde puede, pero cuando ya no puede es que aparece la lesión, ¿sí? Y cuando hay lesión hay inflamación, para que después de la inflamación pueda haber un proceso reparativo. La única manera que usted no tiene inflamación es que sea una persona inmunosuprimida o un muerto, ¿sí? Inmunosuprimida, o sea que por alguna enfermedad o algo el sistema inmune no le esté funcionando, ¿sí? Pues buenísimo, claro, porque es una inmunosupresión severa, pero ya la muerte, ¿sí? Mire, nosotros no nos enfermamos es por el sistema inmune, ¿sí? Por ejemplo, todo el tiempo, todos estamos en contacto todo el tiempo con virus, bacterias, hongos, de todo. Si usted sube un Transmilenio, pone la mano donde fuera un indigente, no se lavó las manos ni nada y lleva pura materia fecal y usted después se la mete a la boca y todo, y muchas veces no le da ni diarrea ni nada. ¿Por qué razón? Porque tienes un poderoso sistema inmune, ¿sí? Entonces tenemos un concepto importante que es inflamación aguda y que es inflamación crónica, ¿sí? Cuando el sistema inmune no está como en las personas sedentarias que no hacen ejercicio, los órganos van generando como una cosa que se llama respuesta inflamatoria crónica, como de baja intensidad, ¿sí? Entonces por eso para la persona le da dificultad hacer ejercicio, le da mucho dolor en hacer pequeños ejercicios, ¿sí? El vaso es parte de los órganos inmunes, o sea, los linfocitos se van a ubicar, los ganglios linfáticos van a ubicarse en el vaso, ¿sí? Van a ubicarse como en las mucosas, en las amígdalas, en el apéndice secal. Si una persona le quitan el vaso, se vuelve más sensible a las infecciones, ¿sí? Entonces hacemos una trayectoria. Bueno, pero es importante diferenciar entonces adaptación de lesión, ¿sí? Cuando aparece, digamos, alguna, no sé si es una patología, digamos, el vitíligo. ¿El vitiligo? Sí, es una patología, es muy buena tu pregunta, es una respuesta autoinmune. Es una respuesta autoinmune en que los linfocitos T, que fueron allá al timo, reconocen como si fueran extraños los melanocitos de la piel. Entonces, el mismo linfocito T ataca a la misma persona y mata, digamos, a esos melanocitos de la piel y aparece una manchita blanca. Esto puede traer repercusiones, digamos, ante otros estímulos. Digamos que ante otro estímulo podría atacar también, o solo ataca la piel, digamos ahí. En el caso del vitíligo,
es una respuesta, es una enfermedad, digamos, que tiene más que todo como efectos estéticos, pero no afecta a otras áreas del sistema inmune. Existen otras enfermedades autoinmunes como el lupus, por ejemplo, que ese sí afecta más generalmente todo, o sea, los riñones, el hígado, el sistema nervioso, las articulaciones. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, esto es inmunidad natural innata. Y la inmunidad adaptativa, recuerden que depende de que tú hayas tenido contacto con el antígeno, o sea, con la bacteria o el virus. Y va a quedar como unas células de memoria que van a ser capaces de responder ante la nueva presencia de ese antígeno que llegue nuevamente a tu cuerpo. ¿Sí? Tanto la respuesta inmunitaria adaptativa o específica también se favorece mucho por el ejercicio, ¿sí? Pero por un ejercicio sí, que sea como habitual, que sea crónico, que no sea excesivo, que sea moderado. ¿Sí? El ejercicio, digamos, habitual hace que las personas no tengan como esa respuesta inflamatoria crónica. ¿Sí? Entonces, aumenta la capacidad de todos los sistemas. Y es muy importante que piensen en el ejercicio no solo en los deportistas, sino en las personas comunes y corrientes que por llevar una vida sedentaria, digamos, empiezan a perder la autonomía. ¿Sí? ¿Ustedes conocen esas escalas de valoración de autonomía? ¿Los baremos? Sí, para valorar a una persona mayor, por ejemplo. ¿Sí? Okay. Entonces, ahí hay un efecto importante de ejercicio. La respuesta adaptativa se da por estas dos células, los linfocitos T y los linfocitos B. Existe otro tipo de inmunidad que se llama pasiva. La inmunidad pasiva se da es cuando una persona le transfieren anticuerpos, pero que prepara otra persona. Entonces, eso es lo típico de la lactancia y los recién nacidos. Un recién nacido, como no está en contacto con virus y bacterias, mientras él desarrolla su sistema inmune, su mamá, a través de la leche materna, le va a pasar lo que se llaman los anticuerpos de inmunoglobulinas. ¿Sí? ¿Hasta aquí está claro o no? Eso se llama inmunidad pasiva, porque no la desarrolló el mismo bebé, sino se la está pasando la mamá. También es posible que una persona muy enferma le tenga que colocar sueros, como de personas que han expuestas a ciertos virus o bacterias. Esa es otra forma de inmunidad pasiva, transportar ese suero con anticuerpos para una persona que no está en capacidad de desarrollarlos. ¿Sí? Bueno, acá algo muy importante que tenemos que aprender es lo siguiente. Entonces, mire, perdón, pero me tengo aquí porque esto es importante. Los anticuerpos existen de varios tipos. ¿Sí? Anticuerpos y inmunoglobulinas son sinónimos. ¿Sí? Recuerden que los anticuerpos los fabrican las células plasmáticas o plasmocitos, que es un tipo de linfocito B. ¿Sí? Entonces, existe un anticuerpo que se llama inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G es como la más abundante que tenemos en el organismo. ¿Sí? Y es la que va a responder a la mayoría de patógenos. ¿Sí? Y la inmunoglobulina G atraviesa la placenta y protege como al feto que se está formando, porque como no está en contacto con los patógenos. ¿Sí? Existe otro tipo de inmunoglobulina que se llama M. Esa es la primera que se produce. Y tú la puedes diferenciar en un laboratorio. Entonces voy a ponerles este ejemplo. Yo tengo una señora que está en embarazo y va a un control de embarazo y le vamos a mirar si tiene toxoplasmosis, porque si ella tiene la toxoplasmosis mientras está en el embarazo,
se va a afectar el cerebro del feto que se está formando. ¿Sí? Pero si la señora tuvo el contacto con el toxoplasma antes del embarazo, antes está protegida y llega el toxoplasma. ¿Sí me explico la diferencia o no? Claro. La memoria. Exacto. Entonces, si yo le tomo a la señora el embarazo y me sale que la hemoglobina G está alta y la M está en niveles normales, ¿cómo está la señora? Está protegida. ¿Sí? Si yo le tomo a la señora las inmunoglobulinas y me sale que la M está alta, quiere indicar eso. Que acaba de adquirir la toxoplasmosis. Y por lo tanto, pues, bueno, el feto seguramente va a tener toxoplasmosis, la producción microcefalia, o sea, va a requerir una interrupción del embarazo. ¿Sí? Para eso se usan esas inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas o anticuerpos se pueden medir después de hacer una actividad física. ¿Sí? Mirar cómo se implementan o por el contrario, si disminuyen. ¿Sí? Deportistas de alto rendimiento, entonces pueden medir los anticuerpos que se generen después de un ejercicio físico. Por todo eso es que descubrieron que el ejercicio físico intenso y excesivo va a dar una disminución de los anticuerpos, pero esa disminución solo dura unos días. ¿Sí? O sea que sería más propenso a adquirir enfermedades. Exacto, después es más de... propenso a adquirir infecciones o otras enfermedades. Hay muchos estudios que se han hecho en el mundo. ¿Cómo? Si es una persona afectada por el que entrena todos los días, varios turnos, más tareas, tendría que decidir como externamente Claro. esa suplementación. Sí, ese es uno de los problemas que tienen que enfrentar los entrenadores de deportistas de alto rendimiento. Si no tienen recursos suficientes, sí. Por eso es tan peligroso cuando se exceden entrenamientos o competencias muy frecuentes y eso. Y por eso son importantes los periodos de reposo también después de los ejercicios intensos. O sea, eso se puede ver en el laboratorio, las interleucinas y las inmunoglobulinas. Hay muchos estudios de eso. ¿Sí? Pero un entrenador no debe de ocurrirle eso a su entrenado, o sea, debe de parar el entrenamiento antes de que se genere la inflamación. ¿Sí? Porque mira que cuando tú generas inflamación es que sobrepasaste la capacidad de adaptación de la persona. ¿Sí? Y tienes que llevarlo a unos periodos de reposo suficientes antes del siguiente entrenamiento, porque si no tienes esas consecuencias nocivas. ¿Sí está claro o no? ¿Sí? Bueno, existe otro tipo de anticuerpo que se llama la inmunoglobulina. Esta es típica de las vías respiratorias. O sea, nos previenen como contra infecciones de tipo respiratorio. La inmunoglobulina es de las que más se disminuye después del ejercicio intenso excesivo. O sea, la mayor posibilidad que se enferme una persona, un deportista de alto rendimiento después de un ejercicio intensivo es de problemas respiratorios, porque la inmunoglobulina que más se afecta es esta, la A. ¿Sí? Bueno, otro tipo de inmunoglobulina que existe es la E, que esta se da en respuesta a las alergias, ¿sí? Como el asma o la urticaria o las alergias. Ese tipo de anticuerpos es específico de las alergias, la inmunoglobulina E. Y existe otra inmunoglobulina que se llama D, que estimula como a que las células B se diferencien en esas de memoria y los productores de anticuerpos. La D, sí. Estimula que las células B se puedan diferenciar hacia células de memoria y hacia células productoras de anticuerpos. Todas estas inmunoglobulinas, digamos en general, el sistema inmune, en el ejercicio, ven a repetir tanto, pero eso es lo que indican los estudios.
estudios. En el ejercicio que es moderado, que es habitual, eso se fortalece el sistema inmune. En las personas sedentarias hay una disminución de la producción de interleuquinas y de todas estas inmunoglobulinas. Por eso las personas sedentarias son más propensas a infecciones, a tumores, a la diabetes y a muchas enfermedades. ¿Sí? Sin contar la sarcopenia y la disminución de la masa ósea. Por eso el ejercicio y el deporte es tan importante para tener una población sana. Y lo que tú decías de la niñez, mira, ¿cuál es tu nombre? Que estás hablando ahorita de la niñez. ¿Cómo? Juliana, mira, el sistema inmune está relacionado con el sistema endocrino y hay una relación muy importante entre el sistema inmune y la insulina. ¿Sí? La insulina se requiere para que haya crecimiento, o sea, en los niños, para que haya crecimiento del músculo y del hueso. Entonces, si el niño no hace ejercicio, va a tener una tendencia hacia una talla baja o un crecimiento del hueso y del músculo. ¿Sí? Los niños que nacen con diabetes se llaman, generalmente no nacen con diabetes. Existen dos tipos de diabetes. Una que se llama juvenil, pero no es que el niño nazca con diabetes, sino que tiene como una infección respiratoria por un virus que se llama Coxsackie, ¿sí? Y la respuesta inmune controla el virus Coxsackie, pero acaba con las células beta que producen insulina en el páncreas. Entonces, por ejemplo, insulino dependiente. Pues estos niños tienen todos sus problemas. ¿Tendrían algún problema en el crecimiento de los músculos y los huesos? Claro, sí, y tienen tendencia a las infecciones, como ocurre en la diabetes. ¿Sí? Y existe la diabetes que se llama tipo 2, que las células sí producen insulina, pero el músculo y las células adiposas, o sea, las células de la grasa del músculo, para poder meter la glucosa necesitan de insulina. No todas las células del cuerpo, pero esas dos sí, las musculares y las adiposas. Entonces eso se llama resistencia a la insulina. Entonces el sedentarismo genera resistencia a la insulina. ¿Sí? O sea, hay una relación entre el ejercicio y la producción de insulina. Y que la insulina se puede utilizar. O sea, el sedentarismo puede conllevar a la diabetes. ¿Sí? ¿Me explico hasta acá? ¿Sí? No es sobrecarga de insulina, sino que la célula muscular y la célula adiposa no pierden como sus receptores a la insulina. No la pueden usar. Es un poquito complicado, pero te voy a comentar algo. Mira, la insulina es necesaria para que las células crezcan y para que puedan usar la glucosa. ¿Sí? No todas las células del cuerpo necesitan de la insulina. Por ejemplo, las neuronas no necesitan de la insulina. O sea, ellas pueden usar la glucosa sin que haya insulina. La mayoría de células del cuerpo, con excepción de las células musculares y de las células grasas. Las células musculares y las células grasas tienen unos canales transportadores de glucosa que llaman así GLUT, que se llaman GLUT4. Entonces, sin insulina, la célula muscular no puede entrar la glucosa, no puede formar el glucógeno que necesita para su energía, ni la célula adiposa. Cuando una persona no hace ejercicio habitualmente, ¿sí? Va generándose como una resistencia a la célula muscular y el adipocito a utilizar la insulina. O sea, no es que el páncreas no produzca insulina como la diabetes tipo 1, la produce y la produce muy bien. Lo que pasa es que la célula no la puede usar. No la puede usar la insulina, ¿sí? Porque se genera como una inflamación crónica en el tejido adiposo y el músculo por falta de ejercicio. Muy complicadito, un poquito, ¿no? Pero no tanto que se atrofie, porque de hecho puede ocurrir lo contrario, que si se atrofia en un gordo, la adipocito es más grande. Es que pierde como los receptores de esos canales de glucosa. O sea, no puede usar la insulina. ¿Sí? ¿Hasta aquí va esto un poquito claro o no? Entonces el ejercicio es necesario
para que haya crecimiento. El hueso y el ejercicio también es necesario para la estabilidad para las articulaciones. Por ejemplo, la articulación de la rodilla, ¿de quién depende que esta rodilla esté estable? ¿Qué músculo? No, pero toda la articulación del cuádriceps. Si tú tienes todo este músculo tan enorme, o sea, si yo no tengo un buen cuádriceps, no tengo estabilidad en la rodilla. ¿Sí? Entonces ahí pasa a estar todo relacionado. Bueno, ¿alguna pregunta sobre los tipos de anticuerpos o no? Los que tengan interés, yo les puedo pasar artículos donde está como las relaciones del sistema inmune y bueno, entonces vimos los ganglios linfáticos. Este señor se lo voy a mostrar aquí porque es una persona muy importante. El doctor César Misten, ella está fallecido, un científico argentino. Es que siempre nos hablan de los científicos alemanes, norteamericanos y todo, pero poco de los latinoamericanos. El doctor César Misten fue el que descubrió que existen diferentes tipos de linfocitos, hay linfocitos T, linfocitos B, y desarrolló como las técnicas para identificar todas esas células. ¿Sí? Él obtuvo el premio Nobel de Medicina y tuvo otra cosa muy grandiosa, y es que él, entendiendo que lo que había hecho tenía un potencial económico enorme, ¿sí? Vendió esa patente a la Organización Mundial de la Salud, póngale por cuánto. Bueno, sí, o sea, no. Y eso permitió el desarrollo como de toda la inmunología y de entender todo esto. ¿Sí? Entonces por eso está por acá ese señor. Este es un corte de la piel. Esto es muy complicado, pero estas cositas cafecitas se llaman células dendríticas, que son las células presentadoras de antígeno. Entonces, si un microorganismo logra entrar a la piel, esta célula va a llevar este antígeno hacia el ganglio linfático para que ahí sea la respuesta inmune. ¿Más o menos queda eso claro o no? Como lo explicamos ahorita. Con una cosa técnica que se llama inmunistoquímica, eso es muy complicado, pero ustedes ven unas células que son cafés y otras que no son cafés. ¿Sí? Entonces, las que son cafés es que tienen anticuerpos que expresan como esta molécula que tiene la célula. Entonces, por medio de estas técnicas es que se pudo saber que existen los diferentes tipos de linfocitos. Entonces, por ejemplo, el CD3 es un tipo de linfocito T, el CD20 es un tipo de linfocito B. ¿Sí? O puedes saber qué tipo de inmunoglobulinas hay. Aquí lo que importa es que todo eso se puede medir. ¿Sí? O sea, en ejercicios de alto rendimiento y todo eso, tú puedes medir todo eso, como la respuesta inmune de la persona. Porque eso es importante también, porque imagínense, por ejemplo, que ustedes estén participando en un programa como de ayuda a personas que tengan algún problema. ¿Sí? Por ejemplo, niños que no estén creciendo bien, o personas mayores, o lo que sea, y usted quiere medir cuál es el efecto de ese ejercicio, eso se puede medir. Entonces, eso es lo que a mí me importa aquí mostrar con esto. No que se tenga que aprender todo eso, sino que sepan que uno puede medir eso. O sea, en los laboratorios como fisiología, deporte y todo eso se puede medir. Tú puedes medir, por ejemplo, cuánto está mejorando la respuesta inmune de la persona después de determinado programa de ejercicio, o si no está mejorando, o cuánto se está perjudicando en su respuesta inmune, por ejemplo, una persona por un ejercicio excesivo. ¿Sí? Todo eso se puede medir. ¿Sí? Esto es como lo importante aquí de mostrar esa parte. Bueno, el ganglio linfático, que ya más o menos lo entendimos. A ver, como que otra cosa importante nos quedó. Esto es una cosa muy complicada de explicar, pero mire, este es el colon, como el intestino. Mire que en el intestino cada puntico de estos es un linfocito. ¿Sí? O
sea, en los órganos internos tenemos también muchos linfocitos que si una bacteria, un virus logra entrar, ahí va a tener la respuesta inmune. ¿Sí? O sea, el sistema inmune está ubicado de manera difusa en todo el organismo. Profe, una pregunta, lo de la parte izquierda es el epitelio. Sí, estos epitelios son las glándulas intestinales. Entonces, la primera barrera que tú tienes es el epitelio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una bacteria que esté aquí en el colon para que te produzca una diarrea, tiene que atravesar esta barrera y la va a recibir el linfocito. Puede ocurrir que al llegar a este linfocito, la respuesta inmune llegue el neutrófilo y se granula y mata a la bacteria y no tiene la diarrea. ¿Sí? Pero si la respuesta inmune no logra controlar, prolifera la bacteria, se tiene una cosa que se llama una enterocolitis y va a generar la diarrea. Importante es como mostrar que células del sistema inmune hay en todos los órganos. En el cerebro como tal no, pero dentro del cerebro hay una cosa que se llama barrera hematoencefálica. O sea, hay una barrera especial que lo protege todavía mucho más. Y hay unas células que son parecidas al sistema inmune en el cerebro que se llaman células de la microbio. ¿Sí? También ahí está demostrado, por ejemplo, que el ejercicio tiene efectos también sobre el estado de ánimo. ¿Sí? Sí, sobre las neuronas y generando como bienestar y producción de dopamina o con la depresión también. O sea, la falta de ejercicio puede conllevar, por ejemplo, a la depresión. ¿Sí? O sea, hay muchas interacciones entre el sistema inmune, el sistema endocrino y el sistema nervioso. Pero sí, muy bien que estuviste bien esto. Bueno, las amígdalas que ahora vimos. Esto es una cosa muy complicada, pero mira, uno puede identificar todos esos subtipos de linfocitos y saber, digamos, y medirlos. Y con eso, digamos, sobre todo los que hacen estudios, como relacionados con fisiología, deporte y todo eso, uno puede tener como unos datos muy concretos para poder monitorizar eso. ¿Sí? Por eso como que cada que sea diapositiva, pero usted no se tiene que aprender eso. A mí me importa más los conceptos generales. Bueno, con esta diapositiva tan poco amable, pues terminamos entonces como el tema del sistema